capítulo 21. Y vamos a tomar lectura en el versículo 8. Génesis capítulo 21, versículo 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Conocemos todos que Abraham, el que recibió la promesa de que él iba a ser padre de una nación, de una gran multitud, tenía algo imposible en su matrimonio: la esterilidad de su esposa Sara. Así que leer este versículo de que creció el niño y fue destetado era un símbolo de victoria, fin de la esterilidad de Sara, fin de las burlas porque una mujer de no poder tener hijos era maltratada, fin de esa etapa de no poder tener hijos. Y Dios fue fiel. Dios le dijo a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo y lo tuvieron. El tiempo del destetamiento de un niño es entre 2 o 3 años, o sea que cuando se los destetaba es porque ya había adquirido vitalidad, había adquirido el alimento suficiente como para ya empezar a desarrollar su vida natural de un niño. Entonces, fue un motivo de celebración para Abraham, fue un motivo de gozo y de alegría. Pero, ¿vio cuando a veces las fiestas se arruinan? A veces sucede algo en una hermosa fiesta y que se echa todo a perder. ¿Alguna vez estuvo usted en una fiesta que se echó a perder y se arruinó la fiesta por alguna mala noticia o por alguna pelea entre familiares o por alguna situación que uno dice qué linda estaba la fiesta, pero qué lástima, se terminó rápido la fiesta? A Abraham le pasó lo mismo. Ese día de fiesta, ese día de banquete, sucedió algo que reveló lo que había, un problema de fondo, un problema detrás. Y el versículo 9 dice: y Sara, la esposa de Abraham, vio que el hijo de Agar, Ismael, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, ¿qué hacía? Se burlaba de Isaac. A veces cuando uno lee estos textos y no tiene la orientación del tiempo, uno dice, ¿cómo puede ser que un bebé se burle de otro bebé? Bueno, Ismael no era bebé, ya tenía 17 años de edad, ¿sí? Abraham había concebido después de la promesa, después que le dijo que él iba a ser padre, y Sara, viendo de que ella no podía tener hijos, ella sugirió, y Abraham, en su incredulidad y en su falta de fe en ese momento, él obedeció a la propuesta que le dio Sara de que él tomara a la esclava, a la sierva egipcia llamada Agar, y que él pudiera llegarse a ella y tener un hijo con ella. Para ese momento no estaba la ley de Moisés porque no existía Moisés todavía, pero sin embargo había ciertos principios éticos que se formaban parte de la sociedad, y una de las cosas y condiciones que tenía era que cuando un dueño, un amo, un señor tenía un hijo con una empleada, era legítimamente su hijo, no importa que sea de una empleada, ¿sí? Entonces la idea se le ocurrió a Sara y Abraham tomó esa idea y fue y tuvieron a un hijo llamado Ismael. Y esto sucedió a los 84 años aproximadamente de edad de Abraham. Para ese entonces Dios le dijo, no, vas a tener un hijo, vas a heredar, tu hijo va a heredar, pero va a ser un hijo legítimo tuyo y de Sara. Y Sara se rió, y por eso es que su nombre fue llamado Isaac, que significa risa. Ahora fíjense ustedes de que este es un cuadro muy parecido que pasó en Edén. El hombre obedeció a la mujer, algo que vino como una idea de ella, y terminó una consecuencia
de desagrado a Dios. En este caso pasó exactamente lo mismo. El mismo cuadro se vuelve a repetir en que Abraham, recibiendo la promesa de Dios, escucha lo que su esposa le dijo y él fue y lo que hizo es embarrar la cancha, hacer un problema. Pero fíjense en ustedes de que ese día del banquete, para ese día Ismael ya tenía 17 años de edad y según la costumbre esa edad ya era una edad donde él comenzaba a independizarse y comenzaba a tener la posibilidad de poder incluso hasta buscar un lugar donde ir a vivir. Pero él estaba allí. Dice la Escritura de que él se burló, no especifica de qué, no dice que Isaac haya tenido algún defecto físico ni nada de esto, pero probablemente simplemente porque son medios hermanos, simplemente porque hay una diferencia, son dos hijos del mismo padre pero distintas madres, probablemente esa iniquidad y esa rebelión natural que hay ha producido este rechazo. Entonces, lo único que dice la Escritura es que se burló el hijo de Agar de Isaac. Pero esto no le pareció bien a Sara. Sara, la que tuvo una idea hace 17 años atrás o 16 años atrás, ahora se da cuenta que esa idea fue la pésima idea que se le pudo haber ocurrido. Entonces, ella le dice a Abraham lo siguiente. Le dijo, versículo 10, por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Expúlsala, expúlsala. Otra vez se repite el mismo cuadro de Edén. Luego de una ofensa y un pecado vino una expulsión. Y esto, mis amados hermanos, nos damos cuenta de que todo esto forma parte del plan que Dios tiene para nosotros, para como iglesias, para que una vez más podamos valorizar el Evangelio de Jesucristo. Para que una vez más nos demos cuenta de que el cuadro se repite, se repitió y se seguirá repitiendo hasta que Cristo venga. De que la única forma en que nosotros podemos tener la seguridad y la plenitud de una vida nueva es en Cristo Jesús. Y acá aconteció exactamente lo mismo. Igual que en Edén, Adán obedeciendo la voz de su mujer, desobedeciendo la voz de Dios, la consecuencia vino y la ofensa y la provocación a Dios le costó la expulsión del paraíso. Y acá vemos nosotros de que otra vez hubo una ofensa, hubo una ruptura de relación y una expulsión de la casa. ¿Me van siguiendo? Pero ¿qué pasó? Abraham, dice el versículo 11, este dicho pareció grave en Abraham, dice a causa de su hijo, le pareció muy grave, justamente, ¿por qué? Porque la tradición y la costumbre en la cual Abraham estaba formado y criado, él no podía hacer eso porque él es su hijo legítimo, no importa de quién es la madre, sino que es su hijo, entonces él no podía hacer esto, de tal manera de que él se valió de sus propios razonamientos, de sus propias leyes, pero Dios habla en ese momento y le dice lo siguiente, Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. No, como diciendo, no te pongas mal por esto, no te pongas grave, no lo hagas conforme a tu ritual, conforme a tu regla, conforme a tu tradición. No lo hagas así. Dios le estaba diciendo, haz lo que te dice Sara. Fíjese en lo que dice el versículo 12. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, Dios estaba mostrando lo mismo que profetizó en Génesis capítulo 3. La simiente de la mujer, allí está la salvación. No importa que ellos sean expulsados, no importa que ellos salgan del Edén, no importa que ellos salgan errantes por el mundo, condenados, sin esperanza, sin Dios, sin nada que ellos puedan tener como esperanza y expectativa de vida. No interesa, expúlsalo, porque de la simiente de la mujer va a venir la salvación. Y acá dice exactamente lo mismo el Señor. Él está diciendo sobre Isaac será llamada la descendencia. Y en el versículo 3 encontramos nosotros que dice, y también al hijo de tu sierva, hablando de Ismael, haré una nación, una nación porque es tu descendiente.
Muy bien, para aquellos que conocen o los que no conocen, estos dos hijos son dos naciones que potencialmente se formaron y hasta el día de hoy están peleando. Es el pueblo de los árabes y el pueblo judío, hasta el día de hoy. Pero lo que quiero hacer referencia aquí, tomando este cuadro histórico, es que hay dos clases de hijos en este mundo, ¿sí? Más allá y saquemos ya las divisiones geográficas y políticas o étnicas, lo que vamos a ver nosotros es que la Biblia identifica dos clases de hijos, y son los hijos según la carne y los hijos según el Espíritu. Por lo tanto, aquí ya nos estamos dando cuenta que esta obra de desobediencia de Abraham, de tener un hijo con Agar, ha dado a luz un hijo en la carne, ¿sí? Pero lo que viene después, el nacimiento de Isaac, según la promesa, en forma milagrosa, en forma extraordinaria, en forma que solamente Dios lo puede hacer, en el caso de la esterilidad y de la vejez de ambos, llegase Isaac, era los hijos de la promesa. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, yo quiero resaltar un poco el contexto de la historia para que podamos ver el Evangelio y que podamos glorificar al Señor por este cuadro. Pero si yo tuviera que titular en esta mañana esta enseñanza y aplicarla a nuestras vidas, es principalmente decir cómo es tu actitud cuando todo parece perdido. ¿Qué va a hacer una persona cuando no tiene esperanza, cuando no tiene horizonte alguno, no tiene ninguna posibilidad de salvarse, ninguna posibilidad de salir adelante de esa situación? Porque el cuadro se pone difícil. Entonces, en el primer punto se ve claramente la ofensa y la expulsión, igual que pasó en Edén. ¿Cómo quedó el hombre cuando salió y fue expulsado del Edén? ¿Cómo quedó el hombre cuando fue expulsado fuera del paraíso? Fue expuesto a la muerte, fue expuesto a la maldición, fue expuesto a estar y a vivir separado de Dios y no tener ningún tipo de contacto con la gracia de Dios en el favor, sino simplemente por la misericordia de Dios que lo sustentaba y lo sostenía, aún estando muerto en delitos y pecados, todavía en su vida biológica desarrollándose. Pero lo que vemos nosotros aquí, antes de pasar al cuadro siguiente, es que en el versículo 12, al igual que el capítulo 3 de Génesis, no cierra, no termina la aplicación de la expulsión por causa del pecado sin antes una promesa. Así que aquí hay esperanza, hermanos. Aquí hay evangelio. Ninguna persona va a experimentar la muerte de este mundo físicamente sin antes haber escuchado que hay esperanza para su vida. Ninguna persona. Porque es un plan de Dios. Toda persona ha tenido la oportunidad de, en algún momento, de algún modo, de alguna forma, si no es por la creación misma, si no es por la palabra, si no es por el testimonio, Dios no va a ser acusado, Dios nunca va a ser culpado de que Él no le proveyó el mensaje de esperanza. Amados hermanos, la creación misma da testimonio de quién es nuestro Dios. Y aún nosotros más, con la responsabilidad que tenemos de predicar y enseñar el Evangelio de Jesucristo, ninguna persona se va a morir sin antes tener la oportunidad de escuchar que hay esperanza para su vida. Y este es el mensaje. Y esta es la hora de meditar. Porque aún muchos que pueden estar siendo fieles dentro de una organización, de una iglesia, a lo mejor todavía están atravesando momentos de desesperación, momentos de soledad y momentos de sentir angustias en su vida que solamente Jesucristo lo puede llenar. Esa sensación de esperanza, de gracia, de misericordia, la vemos nosotros cuando Abraham toma esta decisión. En el versículo 14 dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana. Esta es una señal de prontitud. Lo primero, él no quería hacer otra cosa. Abraham no estaba interesado en ir a sacar las cabras o las ovejas del corral. No estaba interesado en ir a saludar a ninguno de sus parientes. No fue a prender la pava para tomarse unos mates temprano. Lo primero que hizo es poner prioridad a lo que Dios le había dicho. Fíjense ustedes, la que le había sugerido que expulse a Agar y a su hijo era Sara, su esposa. Sin embargo, él no quería, dudaba, sentía realmente que esto era un asunto grave. Pero cuando Dios le dice esta vez: haz lo que Sara dice porque yo voy a
proclamar herencia en Isaac, en tu hijo, a quien yo te lo he concedido. El que acabas de hacer fiesta y que acabas de mostrar tu regocijo de ser tu hijo sobre él. Entonces, Abraham estaba obedeciendo específicamente a Dios al levantarse temprano. Bien, muy de mañana. Pero dice que Abraham hizo algo. Tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Fíjense ustedes que pareciera ser un acto de bondad, de gracia, pero a la vez pareciera que es algo insuficiente. El viaje que emprendía Agar era hacia el desierto, era hacia una nueva vida, emprender una nueva vida. Emprender una vida que un pedazo de pan y una vasija de agua no es suficiente cuando uno tiene que ver en cuanto a las provisiones. Yo no entiendo por qué Abraham hizo esto, como una muestra de afecto, como una muestra de cariño quizás. Tal vez decirle, te voy a dar para que lleves algo para comer en el camino. Pero era su hijo. Y él podría haber cargado 10 camellos o caballos con provisiones. Él podría haber provisto una bolsa llena de oro o de plata, porque según la Escritura, Abraham era riquísimo, dice. Abraham tenía todos los recursos. Era un hombre muy bendecido y prosperado por Dios. Podría Abraham haber mandado junto con Agar y con Ismael a un par de esclavos más que la acompañen hasta que llegue, llevando un cierta cantidad de número de ganado. O habría llevado aunque más sea gente que lleve una tienda para cubrirlo de noche, para que puedan dormir y no duerman a intemperie. ¿Cuántas cosas podría haber hecho Abraham si se trataba de una expresión de misericordia o de gracia? Pero lo único que vemos aquí es que Abraham le da un pedazo de pan y una vasija de agua. Nada más. Y no podemos decir que Abraham era mezquino. No podemos decir que Abraham cuidaba sus pertenencias. Aquí hay evangelio, mis queridos hermanos. El pan y el agua es figura de Cristo, es figura de la gracia y la misericordia. Aquí encontramos que para la desesperación de una persona expulsada, separada de Dios por causa del pecado, lo único que necesita para encontrar vida en su vida no es provisiones del mundo, sino únicamente la gracia y la misericordia de Dios. No necesita otra cosa. Ninguno de nosotros necesitamos nada, por eso dice, desnudo llegamos a este mundo, salimos del vientre de nuestra madre y desnudo nos vamos a ir. No llevamos nada, ni traemos nada, pero en este mundo encontramos lo más precioso, lo único que nos garantiza eternidad, donde hay sobreabundancia. No es en este mundo, en la gloria del Señor, solamente en este mundo tenés que encontrarte con Cristo, el pan de vida y el agua de vida. Con el único que tenés que encontrarte. No sé qué es lo que buscas en este mundo. Hermanos queridos y amigos queridos, no sé qué es lo que buscas en este mundo. ¿Con qué quieres saciar tu vida? ¿Con qué quieres saciar tu hambre? ¿Con qué quieres saciar tu sed? No sé qué es lo que propusiste en tu mente y te propusiste en este mundo, en tu peregrinar en esta tierra. Algunos vivirán 20 años, 30 años, 40 años. Solo Dios sabe cuánto tiempo de vida tenemos en este planeta Tierra. Pero mis hermanos, yo no sé cuál es tu prioridad. Yo no sé cuál es tu pensamiento o tu idea. Pero yo te animo en esta mañana de que empieces a pensar que lo mejor que te puede pasar es encontrarte con Jesucristo, que es el pan de vida, que es el agua de vida, que por su gracia y su misericordia te garantiza un regreso a su casa. Te garantiza una vida llena de bendición. Te garantiza la expresión más extraordinaria, indescriptible del gozo de estar con el Padre Celestial. Pero saben, me di cuenta, hermanos, que si no es Dios el que nos concede esto, nosotros no lo podríamos buscar. Porque Sara le dijo que expulsara a Agar y a su hijo. Dios le confirma. Abraham sufre, pero obedece. Pero no fue Agar que le dijo, está bien, ya que me vas a correr y no tenés piedad ni de mí ni de tu hijo, aunque más no sea, dame
cierta cantidad de tu riqueza. O dame cierta cantidad de provisiones de alimento para atravesar todo este desierto. O dame una cierta garantía de que yo voy a poder sobrevivir con mi hijo hasta llegar a un lugar donde pueda vivir. Agar no pidió nada. No tenía ninguna palabra, ninguna intención de pedir una dádiva. Si no hubiese sido por Abraham, Agar se iba con las manos vacías. Está hablando, mis amados hermanos, de que el hombre no tiene ninguna capacidad de pedirle a Dios gracia y misericordia. El hombre no tiene ninguna posibilidad de pedirle a Dios que le dé el pan de vida que es Jesucristo, ni el agua de vida que es Jesucristo. El hombre no busca a Dios. El hombre no se aferra a la voluntad de Dios. El hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre solamente tiene un corazón duro que ha ofendido a Dios. Por eso es que si no actúa Dios en gracia y misericordia, el hombre no puede cambiar, no puede ser transformado. Por eso te vuelvo a decir, yo no sé, amado hermano, qué es lo que usted está priorizando en su vida. Yo no sé qué está proyectando para su vida, para estos próximos 5 años, para estos próximos 10 años. Yo no sé si usted está pensando en lo que va a hacer mañana. Pero lo que te tengo que decir conforme a la Escritura es que si no te encuentras con Jesucristo, lo único que hay delante de aquellos que no tuvieron un encuentro con Jesucristo es muerte y muerte eterna. Y para aquellos que necesitan la gracia del Señor, en verdad, reciben solamente de Abraham, y en ese caso, el padre Abraham. Abraham le dio el pan, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Así como salió Adán y Eva expulsados del Edén, no salió sin la gracia del Señor. Porque sin la gracia del Señor apenas salían el límite del Edén, ellos iban a morir eternamente, pero Dios los cuidó. Y Dios preservó sus vidas, porque mis amados hermanos, había una promesa de que del otro lado del Edén, en ese mundo pecador, en ese mundo oscuro, en ese mundo hostil, allí iban a encontrar la gracia y la misericordia a través de Jesucristo. Porque nosotros no fuimos salvos yendo al cielo a conocer a Jesús, sino que Jesús descendió a este mundo a conocer a sus escogidos. Mis amados hermanos, Abraham puso en su hombro y le entregó el muchacho y le despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, dice. Fíjense ustedes, primera señal del peregrinar calamitoso, desastroso, es salir al desierto. Cualquier persona que está lejos de la gracia, de la bendición, del abrigo del Altísimo, está expuesto al desierto. Y aconteció un cuadro triste, pero en este cuadro triste encuentro la victoria. Cuando salieron Agar y su joven hijo Ismael, dice el versículo 15 que aconteció algo terrible. Y les faltó agua, el agua del odres. Les faltó el agua. No menciona el pan. Aunque el pan es importante, el hombre puede vivir sin pan, pero no puede vivir sin agua. Nuestro cuerpo tiene el 70% de agua. Y saben, no tenemos que esperar tener sed para tomar agua. Porque eso ya es cuando ya es como un auto, ¿no? Cuando se pone en rojo y es porque necesita agua, no hay que recién echarle agua porque ya está a punto de explotar, ¿no es cierto? Nosotros debemos beber el agua y diariamente, por como mínimo, 2 a 3 litros de agua por día. Mucha agua. Nuestro cuerpo es agua. Y no es lo mismo tomar unos mates, tomar un tecito, tomar un juguito. No, es agua. Nuestro cuerpo requiere agua, nuestro organismo necesita agua. El agua es vital. Uno puede estar varios días sin comer pan, pero no puede vivir sin el agua. Cuando una persona
deja de beber agua, aunque sea un día, empieza a secarse los labios, empieza a secarse la lengua, se deshidrata, los ojos se empiezan a notar, las fuerzas empiezan a ser cada vez menos, y lo saben hermanos, el agua tiene oxígeno, el cerebro empieza a debilitarse y comienza quizás a divagar en cosas peligrosas. Por eso necesita el cuerpo agua, necesita oxigenación. ¿Cuántos sinceros hay acá? ¿Cuántos toman muy poca agua en el día? Pero muy poca agua, ¿cuántos toman? Mire, toman tan poca agua que no tienen fuerza de levantar las manos. A ver. Muchos, ¿no? Y se dio cuenta de que a veces no nos damos cuenta de que no tomamos agua. Mis amados hermanos, acá hay un cuadro grave. Se terminó el agua. Se terminó el agua. Y voy a decir lo que dije recién, no espere tener sed para tomar agua, porque ese ya es un estado calamitoso. Uno debe tomar agua antes de tener sed, porque entonces la máquina anda bien. ¿Sí? Así que compre agua. Van a decir, el pastor tiene una fábrica de agua mineral ahora. Versículo 15, le faltó el agua. Que falte el agua es decir, garantía de muerte. Tal es así que Agar se dio cuenta, porque comenzó a desfallecer su hijo. Comenzó a desfallecer. La falta de agua hizo que su hijo comenzara a agonizar. Y dice que echó al muchacho debajo de un arbusto, amparada quizás en la poca sombra que podía haber en un desierto, sabiendo de que estaba débil, deshidratado, se estaba muriendo. No hay esperanza. En un desierto solamente hay agua por espejismos, pero no hay realidad agua. Es muerte garantizada, es muerte segura, es muerte que está inmediatamente al alcance. Solamente ella con su dolor puso a su hijo debajo de una pequeña sombra que había de un arbusto, y ella se fue y se sentó a la distancia de un tiro de arco, aproximadamente 40 metros, 50 metros, lo que es la trayectoria de una flecha. Más o menos a 50 metros ella se sentó, porque dice la Escritura que ella decía, no veré cuando el muchacho muera. Es un cuadro desesperante, el amor de una madre, el amor que siente por su hijo, sabiendo que está por morir, sabiendo que ya no aguanta más, sabiendo que está deshidratado. Dice, yo no quiero ver este cuadro. Es el dolor que tiene cualquier padre ante la desesperación de un hijo que está agonizando. No quiero ver este cuadro, no quiero verle morir. Mis amados hermanos, en ese cuadro está toda la humanidad sin Cristo. En ese cuadro estábamos todos nosotros, sin esperanza, sin la posibilidad de poder encontrar la salvación. No estaba desfalleciendo en una ciudad donde alguien podría socorrerlo. No estaba desfalleciendo junto a un camino donde la gente va y viene y podría haber algún misericordioso como el samaritano para ayudarlo. Estaba en pleno desierto. Estaban literalmente sentenciados a muerte. No había agua. No estaba la gracia para ellos. No estaba la misericordia para ellos. Se había terminado. Solamente era esperar la muerte. ¿Cómo actúas tú, hermano, cuando las cosas ya parecen perdidas en tu vida? ¿Cuántas cosas parece que has empezado a suspirar y a decir, me resigno, me entrego, ya esto no tiene solución? ¿Saben, mis hermanos? Aunque nos negamos a decir eso, aunque nos negamos a llegar a ese punto, aunque nos negamos a decir, no voy a dar brazo a torcer, yo no voy a bajar nunca los brazos, yo voy a pelearle a la vida, hermanos, la autosuficiencia es enemiga de la gracia de Dios. Porque, hermanos, la Biblia tiene otros principios que el pensamiento humano. La Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros nos rendimos y nos sometemos a Él, es cuando tenemos victoria.
Cuando nosotros clamamos, es cuando encontramos victoria. Hermanos queridos, no luche por usted mismo. Si usted ve que sus cosas se están cerrando las posibilidades, se están terminando las alternativas, si usted dice, ya estoy en pleno desierto, ya mi vida entró en el desenlace final, ya hay cosas que para mí hoy son imposibles, ya miré el matrimonio, ya miré su relación familiar, ya miré su relación con Dios, ya miré cualquier cosa que usted dice, Señor, ya mis fuerzas no dan más, se terminó mi provisión, mi fe pareciera que se terminó, ya no tengo el agua de tu gracia, Señor, se me terminó, no veo nada, no hay horizonte para mi vida, solamente veo un desierto, y lo único que hay para mi vida es sensación de muerte, me voy a sentar a llorar, me voy a sentar a esperar morir. En ese momento es cuando tu corazón empieza a sentir que algo está pasando. Porque nuestro Dios jamás llegó tarde. En el momento que uno necesita y no tiene esperanza y no tiene formas de poder encontrar solución para su vida, es cuando Jesucristo hace aparición con su gracia y su misericordia. A muchos hoy se le terminó el pan y se le terminó el agua natural. Pero un día vino Jesús y dijo, yo soy el pan de vida. Y yo soy el agua de vida. Y el que de mí come y el que de mí bebe no tendrá hambre ni sed. Jamás estará saciado por toda la eternidad y nada le va a faltar. Ese es el cuadro. Ese es el momento más impactante. Y mis amados hermanos, dice que Agar se sentó a unos 50 metros aproximadamente del muchacho, versículo 16. Y cuando ella se sentó al frente, ¿qué escuchó? Dice, el muchacho alzó la voz y lloró. El muchacho alzó la voz y lloró. Quizás el último clamor de angustia y de desesperación. Y resalta el muchacho. ¿Saben, hermanos? ¿Qué joven quiere morir? ¿Qué joven quiere morir? Habré escuchado a miles de jóvenes decir, no quiero morir, soy joven, no quiero morir. ¿Qué persona quiere morir? La muerte forma parte de la vida, pero la muerte es el desenlace más terrible. Y todos nosotros sabemos lo que es la victoria de Cristo, pero siempre en nuestra naturaleza está ese choque de decir, Señor, aún hay cosas que con la muerte no quiero tener trato. Amados hermanos, ¿qué persona quiere morir? Y mucho más, cuando encontramos lo que dice el joven, clamó, alzó su voz y lloró. ¿Cuál habrá sido el grito de Ismael? Hace pocos días su voz era para burla. Hace pocos días su voz era para reírse y mofarse. Su voz era para ofender. Hace pocos días su voz era para agredir. Hace pocos días su voz era para deshonrar a sus padres. Pero ahora, ante el estado calamitoso de muerte, solamente alzó la voz y lloró. Y ese es el clamor que escucha nuestro Salvador. Allí debes llegar, iglesia. Amigo mío, si te estás muriendo sin Cristo, allí es donde debe llegar tu clamor, a los oídos del Salvador. Allí es donde debe llegar tu clamor. Y aún a muchos hermanos que inicialmente han creído y han comenzado una vida preciosa con el Señor, pero con el correr del tiempo han dejado y han menguado su pasión y sus ganas por el Señor, porque han sido atraídos y seducidos por este mundo, porque los ha absorbido y les ha quitado el amor, les ha quitado la pasión.
Y es posible que una iglesia pierda el amor. Por eso el mismo Jesucristo le escribe a la iglesia de Éfeso y dice: tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor, no me amas como al principio, no me amas. Si es posible como iglesia que tu vida se apague, cristiano. Es posible cuando dejas de tener pasión por Jesucristo, cuando dejas de beber del agua de la vida y empiezas a beber de tu propio estanque. Es posible secarse, es posible debilitarse, es posible desfallecer. Claro que es posible. Por eso es que este mensaje es para ti, amado hermano. Que el Señor te está mostrando que lo único que debes hacer es levantar tu voz y clamar al Señor. Que diga el débil: fuerte soy en Jesucristo mi Señor. Para que tu vida sea bienaventurada, llena de gozo, llena de felicidad, llena de expectativa de un reino de los cielos, debe decir: estoy en bancarrota. Llámate pobre en espíritu. Preséntate ante el Señor diciendo: no tengo nada que dar, Señor. Entonces es cuando el milagro sucede. Imagínense el cuadro: sin pan, sin agua. La madre ve a su hijo desfallecer, agonizando, ya no tiene fuerzas. En un desierto abrasador, sin agua, sin sombra, solamente la muerte rondando. Ella puso a su hijo debajo de un arbusto, caminó 50 metros y se sentó a llorar. Se sentó a llorar. Y ella decía: yo no quiero ver morir a mi hijo. Pero lo único que pudo escuchar es el lamento de su hijo y el llanto. ¿Por qué será que Dios planificó que esto sea así? ¿Por qué será que Dios planificó que lleguemos de esta forma a la salvación? ¿Acaso no podemos llegar en el mejor momento de nuestra vida a Cristo? ¿Acaso no podemos llegar a Cristo cuando tenemos el mejor momento familiar? Cuando en el matrimonio el mejor momento está pasando, ¿no podemos llegar hacia Cristo? Saben, hermanos, todas las otras cosas son hermosas, pero ocupan lugar en nuestras vidas. Pero Cristo debe ser visto. ¿Sabe cuándo, hermanos? Cuando vemos que nada tiene el valor tan grande y tan inmenso que como Jesucristo. Señor, sin ti nada quiero en la tierra. No puedo vivir sin ti, Señor. Me faltas tú, me falta el agua. No puedo. Amados hermanos, en un desierto se cambia la burla por el clamor. En un desierto se cambia la soberbia por la humillación. En un desierto se cambia la autosuficiencia por la desesperación del socorro. Pero dice la Escritura, versículo 17: y Dios oyó la voz del muchacho. ¿Clamó Agar? No. ¿Clamaba Agar por su hijo? No. Para Agar no había solución. Para Agar no había esperanzas. Pero Dios oyó el clamor del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar no clamó, pero Dios le habló a Agar por medio del ángel. Agar, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿Cuál es tu situación? Agar, ¿sabe lo que significa para una persona sin esperanza escuchar esto? Que Dios te dice: no temas.
Dios es el que te está diciendo, no temas. Hermanos, si no sacude tu fe, si no levanta tu vida de la agonía, de la desesperación y del final de todo, esa palabra de parte de Dios diciéndote no temas. Esto es entender que Dios es el que descendió al decirte, déjame a mí. Amados hermanos, la humanidad entera necesita escuchar esto. Un mensaje que viene de parte de Dios. Desde el cielo le hablo diciendo, no temas, no temas. Así le dijo el Señor, no temas. Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Así es nuestro Señor. Él escucha la voz, Él escucha el clamor. En el lugar donde estás, en la condición donde estás, clama al Señor. Búscale ahora que puede ser hallado. Llámale. Levanta tu voz. Porque cuando todo parece perdido, allí es donde aparece Dios. Realmente es un cuadro muy significativo. Pero dice que el ángel de Dios le dijo a Agar, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Vamos, sal de allí, levántate, vuelve esos 50 metros. Levántalo al muchacho de sus brazos. No tiene fuerza, no lo dice que lo pare, que lo levante, que trate de levantarlo, que levante los brazos. Pedro, tenés 17, ponete de pie. Mire ese hombre hermoso que me da el Señor. Mire mi hijo. Si yo tuviera él debilitado y yo tuviera que levantarlo, quizás yo con mi altura hasta a mí me costaría levantarlo. Por la altura que él tiene. Gracias, Pedro. Imagínense a Agar, una mujer. También debilitada. También sin agua. También sin pan. También en el mismo desierto. ¿Cuál es el cuadro? Debía ejercer fe, había una orden, había un mandato. Haz lo que te digo, levanta a tu hijo de sus brazos. Levántalo. Porque dice, yo haré de él una gran nación. Todavía no he terminado con él, no ponga final, todavía tengo planes con él. Pero este cuadro tiene una alegoría. Este cuadro tiene una aplicación, una enseñanza. Es una historia real, no es una ficción, es una historia real, pero el apóstol Pablo toma este cuadro como una alegoría para que podamos entender por qué había una mujer como Sara y por qué había una mujer como Agar, por qué había un hijo como Isaac y por qué había un hijo como Ismael. Porque uno puede decir, ¿cuál es el cuadro de la historia? La historia termina de esta forma. Versículo 19. Entonces Dios les abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Fíjense en qué importante. No dice que Dios hizo descender con los ángeles un estanque de agua. No dice que Dios con su dedo tocó la tierra y fluyó una fuente de agua. Lo que dice la Escritura es que Él le abrió los ojos y ella, estando muerta de sed al lado de un estanque de agua, ella no lo veía. ¿Se entiende esto? Nuestra propia opinión, nuestra desesperación, nuestra situación, nuestra vida, nuestros conceptos de hasta dónde llega todo, no nos permite ver que la solución está allí. Allí está, delante de tus ojos, pero no lo ves. Cuando Dios te abre los ojos, cuando puedes entender, cuando puedes ver, allí encuentras que no te desamparó el Señor. Que la gracia siempre estuvo, que la misericordia siempre estuvo y que la provisión que se te acabó aquí, ahora hay abundancia. Por eso es que necesitas, iglesia, que los ojos tuyos sean abiertos. Que el Espíritu Santo abra los ojos de tu entendimiento para que te des cuenta lo que en Cristo posees. Ya lo tienes. No debes buscarlo, ya lo tienes, lo posees, eres heredero por la promesa de Cristo Jesús. Y lo tienes, iglesia. Lo tienes, está en ti, está para ti, está legítimamente puesto para ti.
Pero tus ojos están bloqueados, oscurecidos, están con velos por tu propio dolor, por tu propia determinación. Nos vamos a morir. Y hermanos míos, en medio de ese desierto hay una fuente de agua, hay agua de vida. Cristo vino al desierto de este mundo a ser el agua de vida para todos los que están desiertos, muertos de sed. Y Él quita los velos hasta que lo encuentras. Vayamos a Gálatas por un momento. En el capítulo 4, desde el versículo 21, el apóstol Pablo habla de una alegoría. Una alegoría es una expresión figurada, es una imagen figurada para dar a entender un mensaje. Por lo general, algunas alegorías son basadas en historias ficticias o cuentos. Pero Pablo no está usando esto como para desacreditar, sino decir al contrario, mostrarle que esto lo que pasó significa esto, como algo real. En Gálatas capítulo 4, versículo 21 dice: decidme a los que queréis estar bajo la ley, porque recuerdan que algunos querían judaizar y querían mezclar y meter rituales del judaísmo al evangelio de Jesucristo. Y Pablo tenía que poner en orden diciendo, déjenme decirle que esto no es así, ustedes están queriendo meter algo que ya no tiene nada que ver. Por eso dice esto: ¿no habéis oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. O sea, ¿qué está diciendo? Sí es una alegoría, pero está escrito, o sea, es algo verídico. Abraham tuvo 2 hijos y aclara. Dice, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Quién era la esclava? Agar. ¿Quién era la libre? Sara, legítima esposa de Abraham. Abraham tuvo 2 hijos, pero el de la esclava nació según la carne. ¿Por qué? Porque fue decisión humana. Déjeme decirle que Pablo está diciendo que para ser salvo no tiene nada que ver tu decisión. No es por decisión humana, no es porque nadie puede ser salvo por la carne. Somos salvos por el Espíritu, mis hermanos. Pero dice, el hijo de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. La promesa que Dios había hecho a Abraham, pero la promesa que ya venía desde Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer que iba a llegar. Ahora dice la Escritura que el versículo 24 dice, lo cual es una alegoría. Pues estas 2 mujeres, ¿qué son? Dígalo fuerte, ¿qué dice Pablo que son? 2 pactos. Muy bien. ¿Saben ustedes que la Biblia muestra 2 pactos? El antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, que era el pacto de la ley. El pacto de que todo ser humano estaba obligado a cumplir una ley para ser salvo. Pregunta, ¿pudo el hombre cumplir toda la ley para ser salvo? Absolutamente no. Por lo tanto, el viejo pacto, el pacto que es porque si tú puedes hacerlo lo vas a lograr, es imposible. Así le mostró Dios diciendo que lo que hizo Abraham con Agar fue una decisión en la carne, que fue imposible llegar a agradar a Dios porque no es lo que Dios había planificado. Sin embargo, dice, son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual es para la esclavitud. ¿Se acuerda que de allí bajó las tablas Moisés? Este es Agar. Porque Agar es en el monte Sinaí de Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, a la terrenal, la que todavía sigue moviéndose por la ley de Moisés. Pues esta, junto con sus hijos, está todavía en esclavitud. Está diciendo, mire, todavía hay un pueblo de Israel que no reconoce a Jesucristo como el Mesías. Todavía hay un pueblo de Israel que sigue todavía con la ley de Moisés, moral y ceremonial y religiosa. Por lo tanto, ellos que parecen ser el pueblo libre, ¿qué dice según la Biblia, la palabra de Dios? Continúan ¿cómo? En esclavitud. Continúan en esclavitud. Más en la Jerusalén de arriba, ahí soy yo, hermanos. Así es, usted pertenece a esa también. La Jerusalén de arriba.
la santa ciudad, la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos, es libre. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú el que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que quiere marido. Así que, hermanos, nosotros somos como Isaac. Somos hijos de la promesa. Pero, ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así es ahora. ¿Se acuerda que se burlaba Ismael de Isaac? El que había nacido según la carne perseguía al hijo de la promesa. Así es ahora, sigue igual. Los hijos no regenerados, las personas impías, están siempre en contra de los hijos de Dios. ¿Mas qué dice? Dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa ahora a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué está diciendo aquí? Muy bien, Pablo dice, como estas dos mujeres son dos pactos, desecha el pacto anterior de la ley para que empieces a ver la gracia. Si volvemos nosotros a Génesis 21, ahora vamos a entender qué es lo que vio el cuadro. Dice versículo 19, entonces Dios le abrió los ojos y ella vio agua, ella vio a Cristo, ella vio el nuevo pacto, ella vio la forma en que podía ser salvada. No con la forma vieja, no con la forma de la ley, no con el impedimento, no con el esfuerzo humano. Hermanos míos, nadie se salvó por esfuerzos humanos. Los esfuerzos humanos solamente son terrenales y lo terrenal no aprovecha para nada. Ninguna de las cosas terrenales serán posibles tener recompensas espirituales. Lo que es carne. Mis hermanos, la mejor forma de que usted y yo tengamos victoria y seguridad eterna de salvación es cuando nosotros nos rendimos a Jesucristo. Y cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos, vemos en verdad que siempre estuvo su gracia, siempre estuvo su misericordia. Allí estaba el estanque de agua que daba vida. Amados hermanos, la enseñanza es, cuando crees que todo está perdido, cuando crees que todo ya no tiene esperanza, cuando ya no hay forma, cuando te estás muriendo, es entonces cuando tienes que ver ese estanque de agua, esa fuente de agua. Hay una fuente de agua cuyo raudal carmesí es para limpiar nuestras almas. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. ¿Y qué pasó a partir de ese momento? Y Dios estaba con el muchacho. Dios estaba con el muchacho. Mis queridos hermanos, de la única forma que Dios puede estar en la vida de una persona es cuando nosotros bebemos el agua de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro medio. Así que, hermanos, las opiniones de todos los sabios de este mundo, Dios enloqueció la sabiduría de este mundo, porque solamente la sabiduría que viene de Él es la que necesitamos. Su consejo que venga del Señor, la guía que venga del Señor, la palabra que venga del Señor. ¿Dónde encuentro misericordia? Dios le dijo, levántate, sostén a tu hijo de tu mano. No lo sueltes, no lo abandones. Ella lo dejó a 50 metros, no lo abandones. Algo se está terminando, algo está muriendo, algo ves que ya no hay esperanza, no lo abandones. Vuelve y vuelve ahora en esperanza del Señor. Vas a recuperar tu familia, vas a recuperar tus hijos, vas a recuperar tu gozo, vas a recuperar todo lo que vos pensabas que ya no había solución, lo vas a recuperar siempre y cuando veas a Cristo primero. Sin Él no hay vida.
Sin Él no hay esperanza. Nadie te va a garantizar nada. Ni rey, ni sacerdote, ni padre, ni madre, ni oficial, ni cura, ni psicólogo, ni pastor, ni nadie. Nadie va a garantizarte absolutamente nada, porque nadie puede hacer eso. Todo lo demás son figuras desérticas. El único que puede traer una vida y vida en abundancia es que en pleno desierto y en tu clamor te encuentres con Jesucristo. No hay otra forma. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Estamos agradecidos, Padre Celestial, por este cuadro de gracia y de misericordia que encontramos en tu palabra. Persuadidos y seguros, Señor, de que un día estábamos agonizando y clamando así como Ismael en la desesperación de nuestras vidas. Pero gracias, Señor, porque oíste nuestro clamor. Pero, Señor, en esta mañana hago extensiva tu palabra para los que están aquí presentes, que probablemente, y tengo la certeza de que hay todavía personas que no han descubierto la fuente de agua de vida que es Jesucristo. Y yo oro, Padre, a favor de ellos, que tu Espíritu Santo en este momento le abra los ojos y se den cuenta que la única salvación y solución gloriosa, eterna y grande para sus vidas es encontrarse con Cristo. Un encuentro genuino, verdadero, como el agua que sacia la sed. Así es Cristo en la vida de una persona. Señor, es mi clamor, porque nadie tiene el derecho de irse de aquí sediento. Cuando desde este púlpito, de tu palabra, Señor, se ha brotado agua de vida, el Evangelio de Jesucristo. Salvo que esté dispuesto a quedarse así. Pero, Señor, te lo ruego, Padre, te suplico. Haz que cada uno de nosotros podamos comprender que solamente Jesucristo debe saciar mi alma. Nunca poner primero mis necesidades. Nunca. Siempre, Señor, poner primero a Cristo. De Él viene todo. De Él recibimos todos. Te doy gracias y que tu nombre sea glorificado, Señor, por tu palabra. Y permite que tu iglesia, la que recibió el mensaje, medite. Y si en su corazón está el clamor, ahora mismo clamen por ti. Y que en verdad digan, Señor, entiendo cuando tú dices, separado de mí, nada podéis hacer. Por eso, Señor, te doy gracias y te alabo y te doy toda la gloria a ti, mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén.